iba a arrancar. Soy brujo. Y se puede ver. Sí, ya no le muevas, son de soples. A ver, así chavos. Este documento se lo pasé aquí al compañero para que ustedes lo puedan tener. Obvio que puedo tomar de referencia el Norton, pero el Norton son 800 hojas. Y en cambio aquí nada más es la parte que nos pide el programa, que es la parte de tornillería de potencia. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? La idea o la intención que yo tengo es revisar dos conceptos que me pide el programa. El primero es necesidad de carga o análisis de capacidad de carga para poder establecer si la pieza o el bloque va a poder subir lo que tú quieres, y después si lo va a soportar el filete, obviamente lo va a soportar la rosca, y después si va a bajar automáticamente o no. Esto tiene que hacer un pequeño repaso de lo que por ahí conoces de fricción, y ahorita lo vas a ubicar, ¿no? Amén de que este es el elemento, amén de que esto es un sistema de palanca o de potencia, es decir, que hay una eficiencia, se calcula una eficiencia en el mismo. Voy a ver aquí si reconoce bien lo que es el zoom, ¿no? Bueno, es el documento que van a tener ahí, más para que repasemos. La diferencia entre el tornillo de sujeción y el tornillo de potencia es que este no tiene precarga. No necesita una precarga pelotense, lo que necesitas es garantizar que va a tener la capacidad de subir la carga que tú quieres o mantener fijo el objeto que estás sujetando, pero a través de potencia. ¿A qué me refiero? Bueno, lo han de haber escuchado ustedes en las máquinas. Aquí nos da tres ejemplos. Este sistema lo hemos visto por ahí, sistema de elevación mecánica, tornillo, el famoso gato mecánico de estos vehículos. Hay tres roscas comunes, más abajo vienen, rosca Agmet, diente de sierra y la que es cuadrada. Ahorita hablo de ella. Este es diferente. Porque sí es Agmet, pero es diferente. ¿Por qué? Porque tiene unas esferas ahí para ayudarnos a hacer el movimiento, ¿no? Por eso le llaman tornillo de bolas. Pero ahorita llegamos a esa parte. Primero, ¿cuál es el trabajo? El trabajo de estos es que tú elevas un elemento linealmente a través de un giro. En este de aquí, tú le das giro a la manivela y lo que vas a hacer es que este elemento poco a poquito pues vaya subiendo o bajando de acuerdo al avance, ¿no? Al paso que tenga, ¿no? O al espacio que hay entre cada uno de los filetes. En este caso tú das vuelta al maneral y lo que vas a hacer es que se recorra esta tuerca o se recorran las tuercas, los tirantes se van a mover y pues van a elevar la carga o el peso. Entonces su función principal pues es elevar peso. Hasta ahí es lo que está diciendo. Y el último caso que nos pone de ejemplo lo toma de libros esta referencia, es lo que dice Shigley y lo que dice Norton, y esta también la conoces, es una prensa mecánica. Entonces, bueno, es que ahí no eleva carga ni baja carga, no, pero lo sujeta con una fuerza, a diferencia del elemento de fijación. Es lo mismo, ¿no? En el elemento de fijación tú tienes las dos placas y las mantiene unidas, pero no hay un espacio entre ellas. Aquí el espacio entre ellos es el objeto deformable que va en medio. Si tú pones el tornillo de carga o de sujeción en el sistema para la fresadora, a lo mejor te agarra un aluminio y el aluminio se tiene que deformar para que lo abrace la mordaza. A diferencia de cuando pones una brida, que son dos placas, de ahí se van a deformar, pero se deforman debido a la precarga, no debido al elemento que tú estás generando, que es una fuerza que tiene que ser igual o mayor a la que generas con el corte, ¿no? Si ahí baja el taladro de banco, pues esa fuerza con la que va a quitar material la tiene que soportar esta. A diferencia del otro, si va a fresar, esa fuerza la tiene que soportar. Después se conoce de potencia o tornillo de potencia. Bueno, es el ejemplo que comúnmente viene en los libros. La mayoría de los libros manejan esos tres ejercicios básicos, ¿no? Y aquí lo establece. La base es la potencia mecánica. Y tú ya sabes lo que es potencia, ¿no? Torque por velocidad o fuerza por distancia por velocidad, las tres variables, ¿no? Y eso es lo que dice ahí. Lo que pretendemos nosotros es aumentar la fuerza por la que vamos a fijar el objeto. ¿Por qué dice eso de aumentar? Bueno, porque al fin y al cabo es uno de los 7 elementos que nos enseñaron como ventaja mecánica, ¿no? El plano inclinado, generar nosotros también. ¿Por qué digo plano inclinado? Porque la hélice está inclinada. Es un plano inclinado, va a tener una eficiencia, una ganancia mecánica, pero yo puedo jugar con ese ángulo. Por eso decía el compañero que ahorita lo explicamos, ¿no? Depende de la geometría que tenga la hélice, pues es la ganancia mecánica, ¿no? ¿Qué tal si es cuadrado? ¿Qué tal si tiene un flanco de 15 grados? Entonces ya cambia el tipo de trabajo que hace, ¿no? En general es transformar un movimiento lineal o angular en un desplazamiento de carga o un desplazamiento capaz de soportar una carga. Ese es el objetivo. Y ahí establece esos ejemplos que nosotros físicamente conocemos en los talleres. Y aquí viene lo que usted preguntaba. Los tipos de roscas, hay más, cerca de 20 tipos de roscas. Pero los más comunes son el primero, que es la rosca cuadrada o rectangular, donde hay un ángulo de 90 grados
entre la horizontal y la vertical. Esta lo que tiene, pues obviamente que es la que te generaría más posibilidad de desplazamiento, la que soporta de alguna manera más capacidad de carga. El problema que tiene es maquinar eso. Entonces casi siempre vas a dejar ángulos con el elemento redondeado, la raíz. Entonces por facilidad esta la tratas de evitar, por lo difícil que es maquinarla. Y el segundo concepto no es la potencia que es capaz de elevar, sino el esfuerzo que genera. Son dos cosas diferentes. Con un tornillo de estos pues puedo soportar una alta, elevada carga, pero me generará esfuerzos grandes por la concentración de esfuerzos que tú conoces. Entonces digamos que es como si fuera un método TRIZ que mencionamos, ¿no?, en diseño 1. O sea, tengo una ventaja y una desventaja. Y si yo uso este sistema, ¿qué va a ganar? Pues gana porque eleva más potencia. ¿Qué va a perder? Pues soporta menos esfuerzo el tornillo. O sea, son dos cosas diferentes. Quiero elevar 1 tonelada, pues puedo usar uno de estos y lo puedo elevar. En decremento, pues lo voy a elevar, pero el tornillo se va a dañar, porque soporta un esfuerzo más grande por concentración, porque no tiene alivio de esfuerzo. No sé si me explico, para que más nos quede clara esa parte. Entonces, este es el más común que hay en cuanto a la mayoría de los tornillos, pero el más difícil de maquinar, a menos que tengas herramienta especial para hacer estos ángulos a 90 grados. El segundo es el que dice el compañero, el ACME o el trapezoidal. Ese es el más estudiado de todos los tornillos. ¿Por qué el más estudiado? Porque es el que es más sencillo de maquinar, al darle un ángulo de desahogo, y digamos que está entre dos mundos, ¿no? Te garantiza elevadas cargas, no tan elevadas como el otro, pero también te ayuda al maquinar, o sea, es más fácilmente maquinable y soporta elevadas cargas, ¿no? La desventaja que pudiera tener es que si no controlas bien ese ángulo que aparece en el flanco, pues se puede convertir, como decía, en autotrabante o no. O sea, que pueda yo poner la carga en un punto y luego le quito el segurito y solito regresa. O que de acuerdo al ángulo que le ponga, pues genere la carga y ahí se queda, que yo no le ponga un seguro y ahí se va a quedar. Entonces, ¿es ventaja o desventaja? Te obliga a calcular ambos. Es la única desventaja. Yo lo veo el mejor diseño. Y la otra ventaja adicional es que a este le agregas esferitas, y es el tornillo de bolas que tú conoces en el torno, para que lo que se mueva sea un carro que está dentro de él. En vez de poner una tuerca y que la tuerca se mueva directamente en el gusano, pues le pones esferitas ahí para que alrededor de esas esferas se mueva. Es como si fuera un cojinete o un rodamiento, ¿no? Y este es el que utilizan, ¿no?, de este tipo, ¿vale? Es el segundo. Y el tercero, bueno, es el que realmente yo diría que es con una geometría más compleja, el de dientes de sierra. La construcción es compleja en el maquinado, no es fácil de hacerlo, pero te va a permitir una elevadísima carga, pero en un solo sentido, no en dos sentidos. Por eso digo que el primero era el mejor, porque el cuadrado rectangular tiene elevada carga hacia una dirección o hacia otra, pensando en que lo pongas en vertical o en horizontal. O sea, te sirve bidireccionalmente. Dicen, es que este carga más, efectivamente este carga más, pero en un solo sentido, hacia un lado. Entonces es la desventaja. La otra, la máquina es más complejo. Y ahora con los CNC pues, se ha reducido eso de lo complejo, ¿no? Pero te exige más herramientas de corte especializadas para lograr estos acabados que dice aquí. Me refiero a estos, para que veas la razón de proporción que ya nos da ahí para el paso, ¿no? Punto 16 de lo que es el paso total, y ángulos muy pequeñitos, muy cerrados. Aquí aparentemente es vertical, pero no, son 7 grados. Y lograr eso pues cuesta, ¿no?, hacer estos maquinados. ¿Vale? Esas son las más comunes. Yo sé que existen todavía más, pero con esas tres te defiendes. Y luego aquí nos dicen los autores. De hecho, este autor, Budinas, que aparece aquí, tiene un libro de diseño muy bueno, de hecho. Este es el librito, de hecho es coautor del de Shigley que tienen aquí en biblioteca. Es uno de sus coautores, a los que se juntaron para hacer el libro. Pero él tiene un libro propio, en donde habla de los diseños de elementos mecánicos más básicos. Y esta persona nos justifica cuál debe ser el ángulo que debemos utilizar, y tiene un debate muy interesante con Shigley, en donde dice que no puedes caracterizar las roscas de los tornillos de potencia, a diferencia de los tornillos de fijación. Los tornillos de fijación ya tienen sus rangos, ¿sí?, que 15 grados, que 10 grados, ya tienen sus datos. En estos es debatible, porque si te fijaste arriba venían unas relaciones de proporción, pero cambian mucho, o sea, son muy fluctuantes. No la forma, el ángulo. Entonces él dice que no es necesario, lo que estás transmitiendo es potencia. Entonces por eso digo que tiene un debate. En lo que está de acuerdo con los demás autores es en este ángulo, para la cuadrada. Dice, rosca cuadrada te permito 10 grados. O sea, en realidad no son 90, va a tener ahí 80. ¿Por qué? Por facilidad para que lo maquine, no por otra cosa. Si logras los 90, pues felicidades, se dice que está mejor. Pero para que no batalles, pues es un poquito más inclinado, ¿no? 10 grados, para que te quede el juego. Entonces de alguna manera está justificando el acné, ¿no? No abiertamente, pero lo está haciendo.
y eso es lo que nos menciona, y hay más documentos que puedes avalar ese dicho de este autor. Y ahora sí empezamos con los conceptos teóricos que ocupamos saber de la geometría. Pues es igual que lo anterior que habíamos visto con los de sucesión, ocupamos saber el área de la hélice, que aquí le llama A subíndice T, igual que la vez pasada. Esto es saber los hilos por pulgada, el famoso paso, qué distancia hay de la mitad de un hilo a la mitad del otro hilo, o de la cara de un flanco a la cara de otro flanco, es lo mismo. Los diámetros, y aquí, para no batallar, diámetro exterior, diámetro de raíz o diámetro medio, aunque sabemos que ese diámetro medio se mueve, ¿no? Son los tres que vienen aquí, los tres diámetros, el paso, los hilos y el área. Todos los tornillos de potencia deben tener esa tablita, sin importar si ACME cuadrada, índices de sierra, debe tener esa tabla. Esa que está ahí representativa es de la ACME, pero hay para las tres tablitas que están ahí. Y hasta ahí pues, todo está sencillo. Aquí empieza la parte teórica, ¿no? El torque. ¿Qué torque necesitas para que eleve una carga? Y bueno, yo no voy a leer todo lo que está ahí, tú lo puedes leer. Me voy a ir al ejemplo que ellos nos dan para tratar de entender esto recordando estática. Y el ejemplo que nos dan es este y no lo hemos hecho nosotros. Nos dicen que es más fácil empujar o jalar, ¿verdad? Es la clásica que te hacen en estática. Entonces ahí es muy obvio, está la persona subiendo una pendiente con una caja, tiene que vencer la fricción y tiene que vencer la gravedad. Entonces él está caminando en sentido opuesto por la pendiente a la dirección de la fuerza de fricción que aparece como F de T. Entonces obviamente que aquí él necesita una fuerza más grande para subir la carga. Si es el mismo ángulo pero contrario, pues lo que vas a observar es que va en la misma dirección que el desplazamiento derivado por la fuerza de gravedad. Entonces es más fácil hacer el desplazamiento hacia abajo porque va junto con la caja. ¿Hay fricción? Sí, sigue habiendo fricción, pero le está ayudando la dirección del componente de la gravedad en la pendiente. Ese concepto se supone que tú lo viste en estática. Digo se supone porque no sé si lo viste o no lo viste, pero este es clásico en ingeniería. Haces el triangulito, calculas las fuerzas que están ahí en el DCL, fuerza de fricción, la fuerza normal al componente, que en este caso es el piso, y lo que es la resultante del sistema, ¿no? Y lo calculas para ambos lados. Claro, te enseñan a calcularlo cuando es estático, fricción estática, y cuando ya se va moviendo, fricción dinámica, cuando ves dinámica, la otra materia, ¿no? Esto es lo mismo que ocurre en el tornillo, porque este ángulo de inclinación es el que tiene la hélice del tornillo, sea cual sea la geometría, sea cuadrada, va a tener algo como este. Entonces depende del ángulo de inclinación de la hélice, pues va a hacer que la tuerca se mueva solita o se quede ahí. ¿Cuándo se va a mover solita? Bueno, pues cuando esté a favor o en la misma dirección de la fuerza o la componente de la fuerza de gravedad y la fricción, y se va a mover o se va a quedar estancado cuando sea contrario, o autotrabante le llaman. Ese es el concepto y eso es lo que establece aquí. Ellos le ponen literales, le llaman TB, que se alcanza a ver, y TS, se alcanza a ver aquí. T subíndice S al torque necesario para que suba la cuesta, y TB al torque necesario para que baje la cuesta. Y eso nada más porque las fórmulas aparecen. Es el torque necesario para subida, torque necesario para bajada, por eso S y B. Y eso es lo que aparece en el sistema. Y la demostración la dejan para cuando viste estática en este caso y dinámica en este caso. O lo da por hecho el autor. Esa es la parte teórica del sistema. Claro, lo explica de manera muy simple, esa parte. ¿Y qué variables necesitamos conocer nosotros? Aquí aparecen. Me voy a adelantar de esto porque menciona la figura, pero no están en la misma hoja, ¿no? Ver figura 829, nos adelantamos para ver esa figurita y entender los componentes, así como cuando veíamos dibujo, quitando este de carga y estos de reacción. Todo lo demás nos va a hacer recordar. Aquí tengo el paso lo puedo medir de punto medio de la hélice a punto medio, lo puedo medir de un flanco a otro flanco, lo puedo medir de flanco inferior a flanco inferior, cualquiera de ellos es el mismo. Me va a estar dando tres ángulos, aquí en esta vista solo aparecen dos. El primer ángulo que aparece aquí es psi, la letra griega esta que aparece aquí, que es el ángulo que ocurre entre una normal vertical y lo que yo estaría viendo a lo largo de una línea tangente de mi hélice. Si yo prolongara aquí una línea en esa cara y la siguiera, de esa línea con respecto a la vertical es el ángulo que aparece ahí como psi. Ese ángulo le llamamos nosotros ángulo de hélice o el ángulo de el filete de la rosca. Y luego hay otro ángulo que aparece entre lo que sería la inclinación de la hélice y la horizontal. Así como teníamos psi, tenemos lambda que aparece ahí. Y bueno, aquí le llaman ellos el ángulo con el que me va a decir qué tanto se va a tardar en recorrer la distancia, porque es un ángulo de avance muy pequeñito. Pues cada que das una vuelta, pues cuánto va a ir recorriendo.
cuántos grados se va a ir recorriendo y se convierten después a distancia lineal, porque es una longitud de arco. Entonces te va diciendo, cada que le das una vuelta, ¿cuándo avanzó? Esto a veces no lo interpretamos correctamente hasta que nos toca estar en un proyecto que tenga que ver con ello, ¿no? Lo menciono por los chicos que estudian ingeniería. Hace no mucho unos chavos hicieron una CNC, bueno, hicieron varias, 6, 7, pero hicieron una muy buena, una CNC que cubría todos los requisitos menos uno, que como el presupuesto era caro, pues, salía muy costoso hacer el eje con la rosca, sea cuadrada, acme o lo que sea. Lo que hicieron fue poner una varilla roscada de las que venden, de las varillas que ya vienen de tramos grandes. Y claro, calcularon la deflexión para que no se pandeara y bueno, funcionaba relativamente bien. El problema era que la hélice era tan pequeñita que le tenía que poner demasiada velocidad y se tardaba mucho en llegar al otro lado. O sea, todo lo hacía bien, menos eso, y no lo podían modificar. A pesar de que manejaban programación avanzada y todo, no podían, ese es el diseño mecánico. Es cambiar el ángulo de hélice del sistema y el ángulo de avance. El de hélice, para que soportara mayor carga, le querían poner unos platos o guías que ya venden, ahí están unas guías que ya te venden un queso, un tocho cuadrado que ya viene con sus elementos de deslizamiento, ya nomás hay que ponerle el tornillo, pero era muy pesado. Necesitaban un ángulo de hélice mayor para que soportara esa presión y un ángulo de avance para que se moviera rápido. Entonces no lo pudieron hacer no por la cuestión técnica, sino el dinero, y ellos al inicio lo vieron como, no creo que no podamos aumentar las RPM con un variador y no se va más rápido. Y no pudieron, era demasiado lo que le exigían, ¿no? Y esos son esos dos datos que aparecen aquí. Y ellos pensaban que su carro era móvil, no tenía potencia, y no, sí, es el peso del carro que tiene que mover. Y ese es el problema que se nos presenta cuando ya hacemos un diseño. Son los dos que aparecen ahí, y después lo que mencioné, TB y TS. ¿Sí? El par o el torque necesario para que suba o para que baje. TS en un sentido, pues para que suba, TB en otro sentido para que baje, ¿no? O le llaman ahí torque resistivo. Son los dos que aparecen aquí. Lo demás pues ya simplemente es la fuerza con la que va a subir o bajar el elemento y las contrarias o las reacciones en la tuerca. ¿Por qué digo que de subir o bajar? Pues que depende, ¿no? Puedes dejar fijo la tuerca y lo que mueves es el tornillo, puedo fijar el tornillo y lo que muevo es la tuerca. Depende de lo que quieras hacer. Quiero hacer un elevador o quiero hacer un carro seguidor o qué es lo que quiero hacer. Depende del trabajo, se convierte uno u otro en el bastidor. Cuando hablas de los elementos de fijación, pues tú estableces cuál es el bastidor. Y decía yo que faltaba una vista, por eso dije que era en la parte de XY, me falta Z, aquí está la otra variable que nosotros no alcanzamos a ver, que son los diámetros, ¿no? Diámetro exterior, el diámetro de raíz y el diámetro que aquí le llaman DM, pero no es exactamente ese. Para calcularlo sencillo, calculan el promedio. En realidad debería ser afectado ese DM por el ángulo de presión o ángulo de hélice que le llaman, ¿no? Y son las variables que no se veían en la otra imagen. Los torques, pues simplemente los sentidos de giro. Y eso es lo que menciona en esta parte del documento, hasta aquí. Esta partecita que menciona aquí, cómo subir y cómo bajar. Y lo más importante, pero yo aquí no tengo, no sé quién, para poder marcarlo, pero bueno, poner lo que para mí es más importante de aquí y que lo tienes que tomar en cuenta. Y es esta parte que está aquí abajo. A ver si se ve. Aquí abajito. No se alcanza a ver, todavía le falta. Hay una parte donde te establece el valor que tiene que dar el ángulo para que no suba o baje. Pero bueno, L que es, bueno, la distancia que recorre, o lo que sube o baja el tornillo. Para eso pues depende cuántas entradas tienen y el paso. ¿Eso de entradas a qué se refiere? Le falló aquí al autor, no se ve bien, hay otros libros que nomás lo mencionan, pero no se ve en el dibujo. Ustedes que son observadores, cuando han visto un tornillo de cualquier tipo y lo ven en esta vista que está aquí, la alzada, van a observar dónde empieza la hélice. Se va a ver aquí una entrada de material en la hélice. A veces se ven dos entraditas o se ven dos picos. Entonces lo que dice aquí, entradas, ¿cuántas hélices tiene? Imagínate que es un cilindro liso y agarras tú una tirita de papel y se le enrollas, ¿no? Haces tu hélice. Si tú lo ves de arriba, en donde pusiste la tirita en la parte superior, pues se vería un pico. Pero si yo agarro dos tiras de papel y se las enredo, cuando lo veo de frente voy a ver dos picos. Entonces, quiere decir que fue generado o diseñado con dos hélices. Lo más común es de 1 y de 2. Por ahí, algunos diseños raros vas a ver 3. Y eso afecta el comportamiento. Es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo que le hayas maquinado una sola hélice que le maquines 2. Y eso lo ves en la entrada. Pues, lo que le faltó aquí al autor. Nomás lo menciona, que depende del número de entradas, lo afectas por el valor que tengas del ángulo y te va a decir cuánto avanza. Si tiene más entradas, cada que yo le dé un giro, pues va a avanzar más.
Si tiene una sola entrada se va a tardar más en hacerlo. Son tornillos especiales. No sé por qué hace eso. La computadora, la mía sí sé por qué lo hace, la mía no sé por qué lo hace. Se trabó ahorita el PDF cuando traes Nitro. Esperar a que Nitro